Del día, les decía yo, una de ellas, sin ninguna duda, lo que está ocurriendo entre Estados Unidos e India. Vamos a analizarlo. Lajos Azdi, analista en relaciones internacionales. Muy buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, gracias por invitarme nuevamente. El gusto es nuestro, igual que lo es tener al otro lado también a Pedro Muriño, cónsul honorario de la Federación de Rusia en la Comunidad Autónoma de Galicia. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo está? ¿Pedro nos oye? Hola, muy buenas tardes. Muy buenas. Bueno, hola, muy buenas tardes. Sí, te oímos fantástico, Pedro. A los dos, empezando por Lajos, este asunto, sé que voy a mezclar la pregunta, pero es que le han mezclado también allí en Washington, ¿no? Este asunto de las relaciones con India y Estados Unidos, este nuevo acuerdo al que llegan, este hablar tanto de los valores de la democracia y este decir de Biden de, no, ayer no me equivoqué cuando dije dictador, sino que reseñé un hecho, ¿dónde está yendo? ¿Está intentando Estados Unidos cambiar a India de socio principal y que deje de irse tanto con China y a la vez por eso ensalzan tanto la democracia, Lajos? Bueno, es parte de la retórica que hay, ¿no? Oficialmente la India figura como la democracia más poblada del mundo. Resulta que ahora es el país más poblado del mundo también. Creo que son 1.500 millones de personas. Han superado a la República Popular China. Y bueno, pero los intereses que hay detrás, yo diría que son estratégicos, económicos, comerciales, tecnológicos. Y claro, que Estados Unidos, digamos que aproveche a la alianza o los lazos con la India, no solamente para beneficiarse en lo económico, pero también, no solamente venderle productos como armamento, o tecnologías, ¿no? Se ha hablado, por ejemplo, de inteligencia artificial, se ha hablado de telecomunicaciones, se ha hablado de tecnología cuántica en la rueda de prensa entre el primer ministro indio Modi y el presidente Biden, pero está el tema de la rivalidad que hay geopolítica, aunque sean los dos miembros del BRICS, entre la India y la China, y se habla del Quad, vamos a decir, de la alianza de los cuatro en el área que ya los americanos hablan de Indo-Pacífico. Ya no se habla solo del Pacífico como región estratégica, geoestratégica y el Océano Índico como otra región, sino se las incorpora, la región Indo-Pacífico. Y está el tema del cuadrilátero, vamos a llamarlo, que está compuesto por Estados Unidos, Japón, Australia y la India. Si no me equivoco, en cuanto a contrapeso en la región del Indo-Pacífico a la China. Entonces tienes las viejas disputas territoriales entre la India y la China, la creciente presencia naval de la China en el Océano Índico, en el Golfo de Bengala, por ejemplo, Mar Arábigo. Eso por un lado. Por otro lado, estaría el tema del hecho de que Rusia históricamente ha sido el principal suplidor. Creo que el 60% del armamento indio en general ha sido de diseño soviético, pues ruso. Entonces hay un interés que ya lleva tiempo, como al menos unos 20 años, de Estados Unidos incrementar la venta de armamento a la India para pues ser un competidor de Rusia en ese mercado. Obviamente Estados Unidos no es el único, hay otros occidentales, pues ¿cómo se llama? Pistorius, no el deportista de Sudáfrica, sino el ministro de Defensa, alemán, Pistorius, pues quiere venderle submarinos a la India. Ya Alemania le había vendido antes, Francia le ha vendido la clase Scorpene, ¿no? Que se había desarrollado inicialmente pues entre Francia y España, y eso por un lado. Y está el tema, vamos a decir, estratégico, que quizá no se ha tocado, al menos no en público, de que creo que la India ahora es el principal comprador de petróleo barato, ¿no? A bajo precio de Rusia. Digamos que en contra de la política occidental de tratar de no comprarlo, ¿no? Por sanciones occidentales. Entonces la India o los importadores indios se han aprovechado, parece que para comprar petróleo ruso en alta mar de manera subrepticia,
pero me imagino que allí la actitud de Estados Unidos de querer promover tecnologías para energías renovables, hidrógeno verde, por ejemplo, eso caería dentro del marco a ver si alejan a la India de la dependencia de hidrocarburos en general, ya no solamente de comprarle pues a Rusia, aunque también la India es un gran comprador de Irán. Y existe, pues no olvidemos, la rivalidad entre Irán y Estados Unidos. Quería decir también que Israel es un importante suplidor de tecnología militar a la India. O sea que yo creo que más incluso que Estados Unidos actualmente. Sí, efectivamente, en ese sentido India, y además lo ha dicho, Estados Unidos es nuestro principal socio, lo ha sido hasta ahora, etcétera, etcétera. Pero es verdad que estaba implementando una serie de medidas en los últimos tiempos en los que yo decía al principio, ha sido un funambulista maravilloso, Narendra Modi, porque ha conseguido cerrar acuerdos con China, con Australia, con Reino Unido, coger el petróleo ruso, cambiarle la etiqueta y vendérselo a Europa. Y luego además ir a quedar bien a la Casa Blanca. O sea, lo de Narendra Modi ha sido la cuadratura del círculo. Es dificilísimo hacer lo que ha hecho. Pero pareciera que ahora, y aprovecho el traslado de la pregunta a Pedro Mourinho, pareciera que ahora Estados Unidos ha dicho, oye, ya. O sea, si seguimos siendo socios, vale, mejoramos las relaciones que tenemos hacia el futuro, limamos las asperezas que tú quieras, pero ya basta de los negocios que te traes hacia el otro lado del bloque económico, ¿no, Pedro? Pues efectivamente, ha hecho ese funambulismo político, es lo que se llamaría autonomía estratégica, es decir, la India entiende su papel de superpotencia. Los datos que antes mencionaba mi contertulio son correctos, es decir, es la mayor democracia del mundo, es ya el mayor país en población del mundo, con más de 1.450 millones de habitantes y además dotado de un dinamismo económico muy importante, cifras de entre el 6 y 7% de crecimiento y cada vez con más protagonismo global en todos los aspectos, en los aspectos políticos, económicos, de todo tipo. Por lo tanto, es muy importante por las potencias, por el resto de grandes potencias, tenerlos alineados o en sus intereses estratégicos. Pero efectivamente, ellos están a lo que más les interesa. Son grandes compradores de armamento ruso. Efectivamente, ahora mismo están comprando el petróleo ruso de una manera espectacular, 1,7 millones de barriles en el último mes. Ya de facto se ha convertido Rusia en el mayor proveedor de petróleo a India, que está importando, tiene unas necesidades aproximadamente de 5 millones de barriles y creciendo. Hay que pensar que según se vaya desarrollando la economía y el nivel de vida de los ciudadanos indios, pues por ejemplo las necesidades en movilidad de 1.450 millones nos apuntan que 5 millones de barriles, que es lo que consumen diariamente en la actualidad, va a ser una cantidad muy exigua. Pero efectivamente después también tienen esas rivalidades, aunque tienen asociaciones estratégicas con China en el Indo-Pacífico y comparten la membresía en el Club de los BRICS, también con China especialmente tienen algunas rivalidades como vecinos y como las dos grandes potencias asiáticas. Y en este sentido hacen sus acercamientos a las alianzas militares con los norteamericanos, con los anglosajones y con los japoneses para contrarrestar un poco el poder de China en el conjunto de Asia. Es decir, y ya para no extenderme mucho más, que creo que lo que tú antes mencionabas es la explicación perfecta. Funambulismo perfecto, el de India y el de su primer ministro en la geopolítica mundial. Claro, pero se ha terminado, que era la pregunta. O sea, la pregunta real que os traslado a los dos, Lajos y Pedro, casi brevemente, no pido porque os quiero cambiar de asunto, pero casi brevemente, ¿se le ha terminado ese chollo funambulista a la India? No, para nada, rápidamente. Me recuerda Modi a Erdogan. O sea, Erdogan es de la OTAN, pero también pues tiene negocios con Rusia y tiene negocios con la nueva ruta de la seda, con la China, y está el corredor norte-sur. Es estratégico, ¿no? Que la India está participando plenamente, ¿no? No es solamente el petróleo, es el comercio que hay también con Rusia y países de la región como Irán con el corredor norte-sur. O sea, sigue una política independiente.
todos los que están interesados coquetean con la India y la India se aprovecha y trata de obtener lo mejor. Claro, se convierte como representante del sur global y acaba de pedir, parece que a Biden, que en el grupo de los 20 se incluya a la Unión Africana. O sea que ahí ganaría puntos con los miembros de la Unión Africana, que por cierto la India trata de aumentar, creo que sus inversiones allí, como ya la China está bien establecida. Y yo también estoy totalmente de acuerdo, comparto plenamente esta opinión. Yo creo que va a seguir coqueteando, va a seguir con sus intereses estratégicos, va a tener unas relaciones asimétricas según lo que le convenga, cuando le convenga y con quién le convenga. Y yo te voy a poner un ejemplo. La semana pasada he estado en el foro de San Petersburgo y ya los objetivos que se cifraban del comercio entre India y Rusia para el año que viene es de 50.000 millones de dólares, cuando hace escasamente 2 años era poco más de 10.000 millones de dólares. Es decir, prácticamente van a añadir 40.000 millones en escasamente 2-3 años. Es decir, ellos van, insisto, a hacer lo que más le convenga, autonomía estratégica. Todo esto respecto a esta relación Estados Unidos, China, India, Estados Unidos. Y luego hay otro asunto, que es que dentro de todo esto, Estados Unidos está intentando claramente salirse de ese marco que tiene para con China. Yo creo que en las relaciones las da por perdidas, ¿no? Decía Joe Biden hace apenas unos minutos, bueno, espero todavía encontrarme con Xi Jinping. Hombre, después de decir lo de la dictadura, que le llamó ayer, y hoy mismo, hace incluso apenas unos minutos, decir que es que bueno, en realidad no era un insulto, es un hecho, pues hombre, es un poco insistir en la idea, ¿no? Atornillar este asunto. Yo creo que esa relación por ahí lo da por muerto, pero pretende convencer a India, ya queda clara vuestra posición, a Brasil, que yo creo que va a seguir haciendo también funambulismo, y a Sudáfrica de que, oye, condenad a Rusia por el ataque a Ucrania y dejad de hacer estos tratos con China. ¿Tiene visos de prosperar algo de todo esto? ¿Cómo veis esa relación geopolítica en bloques? Bueno, yo pensando lo del comentario de dictador que le hizo Biden a Xi Jinping, bueno, también los chinos son gente muy pragmática y se ha hablado mucho de que tiene lapsus Biden por su edad, así que probablemente en lo diplomático, tras bastidores, estarán pidiendo disculpas, los del Departamento de Estado ya lo habrán hecho, y hay elementos de la agenda bilateral chino-americana que son muy importantes, comerciales sin duda, financieros, estabilidad en la región, tratar de evitar un conflicto. O sea que yo creo que se va a superar. Esto lo pueden interpretar como quieran en Pekín, pero por su pragmatismo diría que bueno, lo dejarían pasar por decir, bueno, es un hombre que por su edad pues tiene esos lapsus, pero ahí se verá, ¿no? Esa es mi opinión en cuanto a ese aspecto, ¿no? Sí, hable, el otro invitado. Sí, Pedro, que no sé si... ¿Me escucha? Sí, perfectamente. Pues yo también en relación, yo creo que tú lo mencionaste muy bien antes, hay 2 países que yo creo que los norteamericanos, los estadounidenses, dan por perdidos en cuanto a la relación bilateral y el entendimiento de una concepción global de la geopolítica que es, en este caso, China y Rusia. Y después, dentro de las grandes potencias del BRICS, ellos intentan, pues, de alguna manera, desacoplar a Brasil, a Sudáfrica y a India de este grupo de los BRICS. Porque, claro, efectivamente, si sumamos a lo que es China y Rusia, estas 3 grandes potencias, más buena parte, porque están manifestándose así, buena parte de los emergentes, desde Indonesia, Arabia Saudí, Brasil, Argentina, etcétera, muchos otros países están manifestándose su interés de adherirse al grupo de los BRICS. Claro, toda la suma sería incuestionablemente una amenaza muy estratégica para el dominio norteamericano o para la necesidad que tienen los norteamericanos de imponer las normas geopolíticas y financieras a nivel internacional. Por lo tanto, están intentando de alguna manera desacoplar estos 3 países de los otros 2 dentro del BRICS y algunos otros países más. Y también en relación a la relación bilateral entre Estados Unidos
Y China, hay que decir que aunque hay ciertas voces en Washington que hablan de desacoplar ambas economías, hoy en día la economía china, por su tamaño y por la interdependencia, es muy difícil que se puedan romper las relaciones completamente. Pero bueno, lo que sí que desde el punto de vista político e incluso desde el punto de vista económico sí que se están buscando alternativas, no para una ruptura total y abrupta de las relaciones, pero sí para aminorar la dependencia, por ejemplo, que tienen los norteamericanos de las cadenas de suministro y de muchos aspectos del comercio con China. Al respecto de esto, Pedro, empezando por ti, por esta respuesta y también luego Lajos, Países Bajos ha dicho que a partir de la semana que viene ASML Holdings ya no le manda esas maquinitas para fabricar chips a China. Bueno, entendemos que China encontrará otra manera de hacerlo y demás, cada uno encontrará siempre su manera, ¿no? En cada uno de los bloques, sea más caro, más barato o más o menos efectivo, pero se encontrará seguramente, igual que sustituye Rusia el petróleo, Europa, perdón, sustituye el petróleo y Rusia sustituye a quien se lo compra. Quiero decirte, cada uno luego se busca las vueltas, pero vamos hacia un proceso real de desacoplamiento. Dice, es muy difícil desacoplarse de China. Bueno, es difícil, pero en eso está también Europa. ¿Vamos también a eso desde aquí? Bueno, yo creo que los datos no dicen eso. Es decir, vuelvo al Foro Internacional de San Petersburgo, que como he estado toda la semana pasada, me he empapado de muchos datos. En el discurso final del presidente Vladimir Putin, ante los asistentes al foro, él mencionó que los europeos, o no solo los europeos, en general los occidentales, estaban diciendo que Rusia tenía tanta dependencia del comercio con China que se estaba convirtiendo en una especie de país dependiente. Y él comentaba que las cifras de crecimiento del comercio y las cifras del crecimiento bilateral entre Rusia y China están por debajo de las cifras de comercio y de inversiones entre Europa y China. Nosotros, los europeos, la verdad es que hemos tenido dos puntos muy importantes para nuestro crecimiento económico en las últimas décadas, que por un lado era la energía barata que provenía de la Federación de Rusia y por otro lado era el crecimiento económico que teníamos con el comercio y con nuestras cadenas de suministro localizadas en China. Por tanto, si ya tenemos el problema con la energía, le sumamos además, como hemos muy bien visto hace pocos meses, cuando tuvimos, por ejemplo, la crisis del COVID, que aquí no teníamos ni capacidad de producir mascarillas, que todas venían de China, pues desacoplarnos de la economía china, aunque tengamos algún sector en concreto, como puede ser este, donde a lo mejor el liderazgo sea europeo, en la mayoría de los casos saldríamos muy mal parados. Por lo tanto, yo creo que esto no tiene visos de prosperar. Sí, bueno, yo lo que pienso es que aunque se haya la retórica, ¿no?, de desacoplar, por ejemplo, Estados Unidos, su industria de las relaciones con la China, pero no es, puede haber mucha retórica, pero hay que tomar en cuenta también que, si todavía me imagino que es cierto eso, la China produce una gran cantidad de bienes de consumo también que son suplidoras a empresas americanas, o son empresas americanas que tienen fábricas porque la mano de obra es más barata en la China. Entonces el mercado americano, en mi opinión, sigue muy dependiente de los productos que están a más bajo precio hechos en la China. O sea que realmente hay se puede desacoplar. Y hay otra cosa, está el papel de los aliados de Estados Unidos, pues Estados Unidos no está solo. El poder, incluso se habla del BRICS, que bueno, que creo que ha superado en sus cifras económicas, macroeconómicas, unas cifras que ahora no recuerdo de Estados Unidos, pero es que no es solo Estados Unidos, está también pues en total el grupo de los 7, los socios de la Unión Europea, por ejemplo, y Alemania, que es el corazón económico, sigue siendo lo de la Unión Europea, pues ha optado por la opción, bajo la recomendación de la presidenta von der Leyen de la Unión Europea, la presidenta de la Comisión de la Unión Europea, que con la China no debe haber desacoplamiento, sino cooperación, si no me equivoco. O sea que va a seguir esa cooperación porque la China es un gigante económico, industrial, tecnológico,
y aunque haya problemas por la cuestión de TikTok o cámaras de seguridad que sí pueden enviar imágenes de espionaje, etcétera, o Huawei, por ejemplo, pero siempre habrá alguna forma de que se pueda colaborar, aunque sea en la producción de autos eléctricos, por ejemplo, ya que se habla en la Unión Europea de la transición, ¿no? Pues dejar los vehículos de combustión interna y pasar a los vehículos eléctricos. Así que el problema, diríamos, son las tensiones esas aeronavales por Taiwán, el mar de la China Meridional, obviamente hay otras como la de los uigures, etcétera, democracia en Hong Kong, pero digamos que los elementos que unen o que ligan a Occidente, Estados Unidos, a la cabeza, la Unión Europea, Japón, Corea del Sur, a la China, son mucho más que lo que hay, digamos, que de confrontación. Claro, si llega a estallar una guerra, una guerra abierta por Taiwán entre la China y Estados Unidos, y hay navíos de guerra chinos y estadounidenses que son hundidos, etcétera, eso ciertamente va a tener sus serias consecuencias. Pero mientras no ocurra eso, y ahí es una especie de sonambulismo, ¿no? A ver hasta qué momento se puede durar esa convivencia estratégica entre las fuerzas de Estados Unidos y de la China sin que vayan a tirarse, ¿no? Mientras ocurra eso, que no lleguen a combatirse y siga el comercio de una forma u otra, quizá con menos inversiones en altas tecnologías de doble uso, que es lo que le teme Occidente a la China, que las puedan usar para fines militares. Pero bueno, la China está para quedarse, o sea que ellos, si ven que no pueden obtener lo que buscan en Occidente, lo van a desarrollar ellos, ¿no? Y siempre habrá capital, ellos ciertamente les sobra, y ahí es lo otro, capital que en su gran mayoría sigue siendo dólares. Ahora creo que me quedo sin tiempo como para entrar también en la desdolarización y sobre todo porque quiero haceros una pregunta que tiene mucho que ver con lo geopolítico, ¿no? Lleva 2 días Ucrania diciendo, me traslado hasta Rusia, si me permiten, Lajos, Pedro, hasta Ucrania, lleva 2 días Ucrania diciendo que la contraofensiva efectivamente va más lenta de lo esperado, pero ayer lo dijo Zelensky, hoy lo ha dicho también el primer ministro, que esto no es Hollywood, literalmente han dicho, y que no vamos a solucionar la contraofensiva en los siguientes 20 minutos de película, ¿no? Que esto pues es más largo de lo que se esperaba. Dice Rusia que en realidad no está viendo tanta contraofensiva y que desde luego lo están frenando bien. Y hoy se ha introducido otro elemento en medio que claro, uno ya no sabe, suele decir Antonio Alonso que nunca hay información, que solo hay propaganda, ¿no? De cuando uno entra ya en guerra hasta este punto, y se le parece mucho porque empezamos a oír hablar ya de uno y otro lado de si se va a volar o no la central nuclear de Zaporilla. Hoy un vídeo de Zelensky decía que está advirtiendo al mundo de que lo que quiere Rusia es volar esa central. ¿Creéis vosotros que esto va a ocurrir? Rusia evidentemente lo ha negado, ¿eh? Pero ¿qué creéis que está pasando ahí? Porque eso ya sería, digamos, dentro del conflicto, puede ser un giro espectacular en todos los hechos y militarmente hablando, si efectivamente salta por los aires una central nuclear. Sí, bueno, rápidamente, considero que los responsables de la voladura, de la represa de Novakajovka fueron los rusos. Para, digamos que obtener una ventaja de propaganda como militar, sobre todo si Ucrania logra con sus fuerzas acercarse a Enerhodar, que es la ciudad donde está la gran central nuclear de Zaporilla, la mayor de Europa, podría llegar a ocurrir que hagan volar parte de las instalaciones para que no caiga en manos de los ucranianos y crear un gran desastre, como se ha de esperar de una central nuclear que se la haga estallar. Uno de los reactores o los 6 reactores, no se sabe, esperemos que no ocurra. Esa es mi opinión, que sí serían capaces de hacerlo, para frenar el avance de los ucranianos, para decir que bueno, que Ucrania pues lo ha hecho, como motivos de propaganda, como se está diciendo que la represa Novakajovka fueron los ucranianos, dicen los rusos, que la volaron. Estoy muy en desacuerdo con eso. Y claro, hay otro tema, sería una forma también de crear un desastre humanitario, ecológico, con una gran explosión que sería como una superarma radiológica si alguno de los reactores es hecho volar, no solamente para afectar a los ucranianos, pero potencialmente, aunque los vientos también lleven la radioactividad a Rusia,
a los países de la Unión Europea, de la OTAN, como pasó con Chernobyl. Pero claro, es puramente especulativo, esperemos que no ocurra de ninguna manera. Y si los rusos lo llegan a hacer, sería pues como para preparar a su población de contaminarse con radioactividad a una potencial guerra nuclear con la OTAN, una tercera guerra mundial, porque ya Rusia ha estado amenazando con usar armas nucleares contra Estados Unidos, el Reino Unido, contra la OTAN por su apoyo a Ucrania, por considerar que son también beligerantes de la guerra de Ucrania. Esa es mi opinión. Pedro, al respecto, y no sé si quiere también decir algo de la presa de Kazovka. Sí, porque en este punto tengo una opinión diametralmente contraria a la de mi contertulio. En primer lugar, en relación a la contraofensiva ucraniana, está claro que no está siendo bien, no está yendo como a ellos les gustaría. Indudablemente, Rusia está muy bien armada en este momento, es decir, todo el frente se han aprovechado en los últimos 6 meses para hacer líneas defensivas, con lo cual es mucho más difícil atacar que defenderse. Hasta ahora los ucranianos tenían una actitud defensiva, estaba el empuje ruso y era más fácil aguantar el frente. Ahora es una posición diametralmente distinta. Además, con 2 factores que son muy importantes. Las guerras, desde hace 100 años aproximadamente, nadie puede ganar una guerra sin superioridad aérea. La superioridad aérea es claramente rusa en este momento. Y además, añadámosle la artillería, que es la que genera el 70 o el 80% de las muertes en cualquier conflicto militar. Con más capacidad de artillería, tanto en el número de cañones como además en la provisión de las propias bombas y los suficientes recursos para lo que es la artillería, más la superioridad aérea, da la sensación de que la ofensiva ucraniana está condenada a fracasar. Segundo lugar, en cuanto a las provocaciones, hasta ahora quien ha sufrido mayores ataques a infraestructuras críticas ha sido Rusia. El Nord Stream, ¿qué podemos decir? La voladura del Nord Stream. Obviamente no creo que haya sido Rusia quien haya volado sus propios gaseoductos. O también el ataque terrorista contra el puente de Kerch. En el caso de la represa, esto es una represa importantísima para los rusos. ¿Por qué? Porque de ahí sale el canal que va a Crimea y de hecho parte de la ofensiva rusa en su momento fue tomar esta represa cuanto antes porque es lo que garantiza el suministro de agua para la región de Crimea, que es un poco la piedra o digamos la joya de la corona de los territorios, ex territorios ucranianos que están anexionados por parte de Rusia. Por lo tanto, tampoco no tenía nada que ganar. Y además, en este momento que tiene una situación desde el punto de vista militar propicia, que además, desde el punto de vista de la situación macroeconómica de Rusia, después de estar sancionado, ser el país con mayores sanciones del mundo, aún así la economía rusa no solo no decae, sino que está en crecimiento económico, no tiene ninguna necesidad de volar ninguna central nuclear, ni hacer ningún tipo de provocación, ni extender más el conflicto. Por lo tanto, el único que necesita en este momento llevar la atención al frente y mantener la tensión informativa es Ucrania, es Zelensky, no le va bien la ofensiva y por lo tanto tiene que hacer estas amenazas para intentar que la opinión pública le siga prestando interés al conflicto y amenaza pues eso con una explosión nuclear en la central nuclear de Zaporilla para generar miedo y atención al conflicto. Esa es un poco mi opinión. Sí, bueno, añadir una cosa. Pero muy breve, que me tengo que ir a publicidad, Layos, que voy larguísimo hoy. Sí. No olvides que la mayor parte de la infraestructura civil, edificios de apartamentos, escuelas, han sido atacados y destruidos por los rusos. La mayor parte en Ucrania. Eso no me lo puede negar. Es decir, las tropas rusas o los rusos están actuando contra objetivos militares, ¿de acuerdo? No, edificios de apartamentos no son objetivos militares. No, es propaganda rusa. La masacre de Bucha, eso es
crimen de guerra de Putin, que es un dictador. Mire, voy a aprovechar que me tengo que ir a publicidad. Yo creo que ha quedado clara la postura de los dos. Pedro, si me permiten también. De apartamentos, eso es infraestructura civil y es la mayor parte. Eso no es objetivo militar. Son objetivos militares. Edificios de apartamentos. Guernica era entonces objetivo militar, ¿no? Guernica lo era. Es lo mismo que bombardear poblaciones civiles. Usted estaba presente, puedo afirmarlo categóricamente. Bueno, hasta aquí lo voy a dejar de verdad. Pedro Muriño, Layos Sasdi, Pedro Muriño, les voy a agradecer a los dos. Lo voy a parar aquí. Me permitan, les dejo silenciados. Luego, si quieren, lo hablan ustedes. No porque quiera callar el debate, sino porque yo me tengo que ir a publicidad y porque creo que las dos posiciones han quedado claramente representadas aquí. Más allá, luego que cada uno lo evalúe, lo piense, coja los datos tal cual se los damos y efectivamente, pues hombre, puede pensar, oye, pues estos edificios esto, estos edificios lo otro. Ahí cada uno en conciencia con su asunto. Desde luego, si se demuestra, como dice Pedro, que esto es así, tendrá razón Layos y en eso también andaremos. Habrá que mirarlo, a evaluar ambas cosas y en eso está también la comunidad internacional. Pedro y Layos, gracias y disculpas.